días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, la segunda de 2015. Vamos a empezar hablando de este libro, que ahora salió hace poquito, Ejercicio Plástico. Ejercicio Plástico es sobre ese maravilloso mural de Siqueiros, del mexicano Siqueiros, que tenemos por suerte. Ustedes recuerdan la historia del mural que se hizo en la quinta de Natalio Botana, en Don Torcuato, del empresario periodístico Natalio Botana. Mural que estuvo oculto durante muchísimos años, guardado en containers, se desmontó de la quinta, se guardó en containers y por suerte, creo que fue para el Bicentenario en el año 2010, que se pudo reconstituir, inaugurar y hoy está al alcance de todos, a la vista del público. Es una obra extraordinaria y da para hablar mucho, y se sigue hablando porque realmente es una obra única y tenemos acceso a ella. Así que antes que nada les recomiendo ir a verla, está ahí en el Museo del Bicentenario. Tenemos dos expertos que van a hablarnos hoy del tema, los autores de este libro, pero antes un pequeñísimo informe sobre Siqueiros y el mural Ejercicio Plástico. Ahí va. A la historia de la obra Ejercicio Plástico del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros no le faltó nada. Amor, celos, política y disputas judiciales. Militante comunista, Siqueiros debió abandonar su país a principios de la década del 30 y llegó a la Argentina para dar un ciclo de conferencias invitado por Victoria Ocampo. Por encargo de Natalio Botana, director del diario Crítica, pintó en el sótano de su quinta Los Granados, un mural en el que exaltó la figura de su mujer, la poetisa uruguaya Blanca Luz Brum. Como ayudantes, convocó a un grupo de jóvenes artistas: Juan Carlos Castañino, Antonio Berni, Lino Eneas Pilimbergo y Enrique Lázaro. El esplendor del mural comenzó a decaer cuando murió Botana y se vendió la quinta. Fue cortado en tramos y se lo colocó en contenedores alojados en San Justo, donde permaneció durante 17 años. Finalmente fue expropiado, restaurado e instalado en el Museo del Bicentenario. Bueno, Ejercicio Plástico se llama este libro, muy completo, sobre el tema del mural de Siqueiros. Néstor Barrio trabajó en el equipo de restauración que fue conducido por un mexicano, ¿no es cierto? Por Serrano. Sí, fue un equipo de dos países, México y Argentina. Sí, que encararon la tarea compleja de restauración de este famoso mural. Y Diana Wessler, que ya ha venido muchas veces por acá, importante curadora y experta en todos estos temas, y la verdad que es tanto lo que se puede hablar alrededor de Ejercicio Plástico, que usted sabe que lo puede visitar. Está ahí en el Museo del Bicentenario, atrás de la Casa de Gobierno, por suerte. ¿Cuántos años estuvo en los containers y todo el proceso? 17, 18 años. Aproximadamente 18 años. 18 años en containers. Y por lo que vos decís en el libro, Néstor, que había tanto miedo y se hablaba tanto que se iba a deteriorar esos containers bajo la lluvia, los galpones, la humedad. Casi no hubo deterioro. Muy poco. Fue más lo que se dijo previamente a lo que después se comprobó. Hubo muchas voces, pero todas positivas porque creo que concientizaron a la población, a quien tuviera la responsabilidad sobre el valor de lo que había el valor de que debe hacer algo, ¿no? Es decir, todos son contribuciones. Costó mucho, además, porque había juicios, ¿no es cierto? Fue desmontado el mural de su lugar, del sótano de la quinta de Natalio Botana, y puesto en estos containers, y bueno, y ahí empezó todo este proceso. Pero vos decís que no se deterioraron justamente por las técnicas utilizadas. Una explicación, es decir, cualquier otro objeto similar hubiera sufrido un daño tremendo, pero la combinación de lo que fue los materiales originales y también la pericia de la extracción dieron como resultado una resistencia impensada que cualquier otra obra no hubiera resistido. Es más, yo creo que si Siqueiros hubiera sabido de la fortuna física, la contundencia física de este material, lo hubiera seguido usando, porque en realidad después nunca más lo volvió a usar. Y la verdad que lo que sorprendía era eso, que sacada la película de polvo, por decirlo de alguna manera, estaba impecable y era realmente una revelación. O sea, yo puedo decirlo como desde un lugar más a distancia del trabajo técnico, de estar sobre el mural, que era lo que hizo todo el equipo de técnicos restauradores,
desde el lugar del historiador, era como asistir a la develación de un objeto que era muy mítico, porque en realidad todos sabíamos que existía el ejercicio plástico, todos teníamos las fotos que Annemarie Heinrich había tomado muy tempranamente, había un mito de una filmación que seguimos buscando, ¿sí? que hizo Klimovsky, pero que todavía no la hemos encontrado. Junto con eso, toda la mitología que aparecía, por ejemplo, cuando yo en el 97 empecé a trabajar en el archivo de Spilimbergo. Y ahí aparecían ya datos del trabajo con el equipo, con Siqueiros. Y yo siempre cuento que apareció, ni bien empezamos a trabajar con el proyecto en el fondo de una caja había unos papelitos rotos. Esos papelitos los saqué. Libro, claro, sí. Es que realmente fue muy mágico en ese momento, encontrando todos los papeles del archivo, ver que ese papelito en realidad era un boleto de tren, de esos de cartoncito que había antes, sí, que decía Retiro Don Torcuato. Y al dorso había una fórmula. Eso fue como un primer indicio. Cuando estábamos trabajando, todas las extracciones que se hicieron dieron esa misma fórmula. Entonces, realmente es como la historia, el archivo, el material, el objeto, todo se encuentra y da lugar a un proceso de restauración que fue muy bueno y además a la recuperación de un patrimonio que no es solo el objeto físico, sino también las prácticas de los artistas, ¿no? Claro, eso también es fascinante. Pero una cosa que vos decías recién, no lo volvió a usar, ¿no? Siqueiros, estos procedimientos, pero tampoco generaron escuela, ¿no es cierto? No se usaron más. No. Es una curiosa, infrecuente combinación de pintura al fresco sobre cemento, sí, y silicato. Esta combinación es prácticamente desconocida, sobre todo en Latinoamérica. La pintura al silicato se usó en Alemania en el siglo XIX, pero no de la manera en que lo usaron el equipo poligráfico y francamente creo que se inscribe también en un proceso de experimentación que hace al espíritu de la obra, ¿no? No solamente con eso, sino también el empleo de materiales no tradicionales, herramientas como la fotografía, colocada a distintos ángulos, en fin, es todo yo creo que es una obra emblemática que aún guarda algunas cosas, misterios. Todavía hay misterios. Sí, misterios por darle emoción a la cosa, pero creo que la investigación debería continuar bastante aún. Falta todavía mucho por investigar. Sí. Por otra parte, vos decías al principio, que se puede transitar, que se puede visitar, y eso no solo es fascinante por la recuperación patrimonial, sino por la experiencia que hace la persona que entra ingresa al sitio. Es algo de la singularidad de este espacio pintado, es el dinamismo. Y realmente... Pero es que además uno está adentro de la obra. Exacto. Es como una burbuja, ¿no? Uno está adentro de la obra. Y además está pintado de tal manera que los límites físicos están borrados. Donde hay un ángulo, hay un pez que lo atraviesa y entonces de golpe se borra el ángulo. Sí. Donde hay ángulo de piso a techo, otra vez. Y lo mismo con la cúpula. Entonces, finalmente, en un ratito de estar ahí, uno pierde las referencias de cómo es realmente ese espacio en el que uno ingresó. Yo les pido a ustedes que son expertos que nos expliquen esto. Por lo que yo tengo entendido, Siqueiros fue muy influenciado por Eisenstein, el director soviético, sí, que usó muchas técnicas que después se tomaron en Hollywood. Absolutamente. Técnicas de edición, me refiero. El montaje, los primeros planos, esos corrimientos que se hacía, que era revolucionario en la época. Sí. Y Siqueiros, de hecho, tuvo contacto directo con Eisenstein, sí, y lo admiraba mucho. Sí. Y bueno, también quisiera decir algo, no sé si Diana está totalmente de acuerdo, pero estuve hace poco en Nueva York y vi la exposición del futurismo en el Guggenheim y dije, esto es muy, muy próximo a esta idea de la perspectiva poliangular. Ajá. Y muy próximo a esto de insinuar el movimiento. Y en esta exposición había como una impresionante cantidad de documentación que mostraba eso. Digo, nosotros no llegamos, creo, a relacionarlo del todo, lo dijimos tímidamente, pero ahora que lo vi así, me quedé sorprendido. Sería cuestión de
de revisar si esto es cierto o no, pero bueno, ¿Sabés algo... lo que yo leí relacionado con esto? Que Siqueiros, antes de venir para acá, había estado en Los Ángeles trabajando, Sí. que creo que hizo unos murales, y tú hizo o estuvo en contacto con gente de la Disney. Sí, Y entonces la técnica de dibujo animado también, también. de las secuencias, ¿no? sí. Él, Sí, por otra parte, Siqueiros ya desde el 18 está en Europa y allí en realidad él asiste a toda la escena moderna, y en esa escena moderna estaba desde los futuristas, que por supuesto seguían activos, pero en realidad esto que nos cuenta la historia del arte como por casilleritos, Claro, los tipos claro, siguen trabajando, seguro. siguen activos, todos los múltiples puntos de vista del planteamiento cubista también seguían vigentes. Entonces, en ese contexto él está trabajando, más toda la recuperación clásica, toda esta solidez de la figura, y no estaba él solo, porque también estaba Berni, que llegó un poco más tarde, estaba el mismo Spilimbergo. Entonces hay un diálogo ahí de experiencias, de observación, de apropiación de recursos, que son los que están puestos en juego aquí. Y lo de Eisenstein es fascinante, porque la verdad que el cine estaba operando sobre todos ellos. Y se ve, en Y esta se obra ve, se y ve se claramente. ve, sí. Digo, Siqueiros era un poco la figura, además era mayor, bueno, era la figura protagónica, pero todo este equipo trabajan realmente en equipo y ensamblados. Tengo entendido que es difícil saber quién hizo cada cosa, ¿no? Totalmente. Imposible. Totalmente. Imposible. Tal vez algún día lo podamos. No, Bueno, es que no sé yo creo hasta qué que... punto. No lo más tiene caso porque importante. era No otra tiene la caso. idea, ¿no? Pero uno piensa en ese momento en Siqueiros, que era un militante del Partido Comunista y hacía esos murales que uno ve en México que son absolutamente políticos, y viene acá, echado de México, y Botana le encarga este trabajo, un millonario que le encarga un trabajo en el sótano de la Quinta, y él hace este trabajo que es un trabajo erótico, no tiene nada que ver con ningún tema social ni revolucionario. Pero hay una situación política en el establecer una nueva práctica, un nuevo modo de trabajo, el decir, lo firmamos entre todos, Sí. borramos las identidades plásticas, porque, a ver, Claro. una identidad plástica es un gesto, o sea, se puede. Sin embargo, hicieron un esfuerzo por trabajar como si fuera una sola mano, entre Sí, comillas. sí, sí. Y todo eso es un gesto político muy fuerte. Sin duda. Además, bueno, a continuación, bueno, Siqueiros fue preso ya sobre los últimos meses del año 33 que estuvo aquí, y produjo un texto que expresamente le mandó a todos los artistas y pidió que fuera entregado, y era un texto de promoción del ejercicio plástico en la salida de la Escuela de Bellas Artes, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Pero Arquitectura. fíjate una cosa, pero está hecho en un sótano de una quinta en Don Torcuato. Sí. Bueno, Eso es uno lo- dirá es el espacio que tuvo, digo, es lo que le dieron. Sí. Por eso que tiene un carácter tan experimental también. Claro. Claro. Digo, la intimidad del sitio le permitió o les permitió como colectivo experimentar. Poder hacer esto. Claro. Fíjate que no tiene un solo trazo de pincel, que eso es difícil de imaginar, ¿no? Era Bueno, todo... contá eso, que lo vas a decir mejor que yo. ¿Con qué trabajan? No, bueno, de todo esto que dice Diana, que me parece, también se engarza con lo que yo puedo comentar respecto a la técnica. Es una técnica infrecuente. Trabajaron con pistolas de aire, con plantillas, a veces tal vez frotando, pero no hay un trazo clásico, este pintor usa un pincel Claro. y deja un rastro. Ustedes, yo he leído, pero bueno, se dicen muchas cosas, yo quiero saber la opinión de ustedes. Dicen que Spilimbergo, Berni, tampoco después hablaron demasiado de este mural, como que Vos sabés que es eran artistas notable. revolucionarios y esto por ahí no les había marcado, Sí. no les interesaba promocionarlo tanto. Hay Es forma- notable hay en los formas de verlo. currículums, en No los figura. archivos de los salones y demás, los artistas mandan su currículum. Claro. Y Berni y Spilimbergo mandaban los salones, y en el 33, 34 no eran lo que sabemos hoy de ellos. Por Y supuesto. en sus currículums sorprende que no aparece este ¿A dato. qué lo atribuyen? ¿Qué piensan Yo ustedes? creo que en buena medida por esta condición de espacio privado en donde se hizo, de acción de carácter experimental. Entonces, ¿en qué medida tampoco Siqueiros era en ese entonces quien nosotros hoy sabemos que es? Si bien era pero ya una era una presencia figura, importante, no, sin sí. duda, era una presencia importante, de todos modos, su voz era una voz generadora de conflicto. Los Sí. textos que él publica en el diario Crítica son claramente eso. Sí. Pero no sé en qué medida,
en un currículum de esa época decir que había trabajado con Siqueiros ayudaba para algo. Ayudaba tanto, por lo visto. Y tampoco ellos nunca volvieron, es decir, nunca supieron finalmente la suerte que había corrido esa obra porque cambió de dueño, y, en fin, fue un trabajo experimental que, bueno, no se pudo seguir como evolucionó. Además, no nos olvidemos toda la historia que hay detrás. Esta Blanca Luz, que eso no es la que aparece en el mural, hay discusiones, pero era la mujer de Siqueiros, después termina siendo amante de Botana. Que a ciencia cierta fue ella la invitada a Montevideo. Claro. Y el otro la acompañó. Él vino de acompañante. Bueno, venía siendo expulsado de Estados Unidos cuando pintó América Tropical y colocó ese Cristo indígena crucificado, y al otro día se tuvo que ir. Bueno, y de acá se tuvo que ir también, y tengo entendido que se fue a la Guerra Civil Española, y después hubo un intento de asesinato de Trotsky, no nos olvidemos. Sí. A mí me gustaría también fuerte, reivindicar un poco la figura de Spilimbergo, que quedó un poco para acá dentro de este equipo. Yo creo que no se puede medir, ¿no? Pero la influencia de Spilimbergo es notable. Y seguro. Es notable. Bueno, fueron todos grandes artistas, eran jóvenes. Y porque era como en ese momento la figura era Siqueiros. Sí. A mí me parece que esta investigación que hemos hecho, que es maravillosa, da pie un poco a plantearse ahora, profundizar. Por eso dije que no está todo terminado. No está todo terminado, y bueno, uno escribe una cosa así, hubiera dicho esto, bueno, me faltó aquello. Se podrá seguir con el tema, que evidentemente pienso que sí. Bueno, lo concreto hoy es que ahí está el mural, uno puede ir y visitarlo, ¿no? Y otra cosa que digo rapidito antes de irme, en este programa hemos hablado mucho de este mural a lo largo de los años, pero así, rápido, me acuerdo que hubo 2 películas, un documental de Lorena Muñoz que se llama Los Próximos Pasados, que estuvo acá, la película de Héctor Olivera, El Mural, libros, Está Cautivo de Álvaro Aboz, digo los que acá han estado, debe haber, acá hay bibliografía, hay muchos más. Hay un libro muy interesante que salió hace un par de años de Ana Martínez Quijano, que se llama Siqueiros, Muralismo y Revolución, o algo por el estilo, que también tiene muchos datos. Y tiene un diseño gráfico hermoso. Un diseño hermoso y además todo un tratamiento sobre la figura de Siqueiros, etcétera. O sea, ahora salió este nuevo ejercicio plástico y, como dice Néstor Barrio, da para más, o sea, seguiremos hablando. Sí. Estamos hablando de una obra que se puede ir a visitar y eso creo que es importante. Y otra cosa que me parece interesante poner de relieve de este trabajo es que, no de este también, pero digo de la experiencia del ejercicio plástico, es que pone a la vista redes intelectuales latinoamericanas en tiempos muy tempranos. Estamos hablando de los años 30 y una red intelectual donde hay señales. Siqueiros no va a conectarse con cualquiera. Se conecta, sintoniza con artistas que enseguida le toman la onda, que enseguida se ponen a trabajar y que se hacen semejante obra. Y hacen semejante obra. Y bueno. ¿Puedo agregar una cosa más que es interesante? Miren la cara que nos miran. Nos están mirando mal. Rápido. Nada, que el núcleo central del muralismo argentino no está en su lugar de origen. Salvo las cúpulas de la Galería Pacífico. Las grandes obras del muralismo histórico han sido sacadas de su lugar. Sí, acá hemos hablado de varias de ellas que ya no están. Eso es raro. O sacadas de su lugar o desaparecidas. Da para hablar de la resignificación de todas estas historias. Y sí, y del muralismo en nuestro país, ¿no? Pues se habla tanto del muralismo en México y uno va y ve esos grandes murales, digo, no tenemos tanto. Bueno, me tengo que ir al corte. Acuérdese que se puede ir a visitar ejercicio plástico. Es una experiencia y vale la pena. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya volvemos, no se vayan.